Bien, chicos, vamos a empezar a explicar la guía 5. Yo les recomiendo que primero lean la teoría, como siempre les decimos, porque si no se van a sentir perdidos. Fíjense que acá les estoy marcando la definición de una integral doble de una función f sobre un rectángulo, que es lo que da la definición de sumas de Riemann, ¿verdad? Bajo esa definición es que vamos a hacer estos ejercicios, pero les recomiendo que revisen la teoría, que entiendan bien lo que están haciendo. Acá tenemos el enunciado de un ejercicio en donde me piden que encuentre un valor aproximado para esta integral. En esta integral acá lo que me están dando es el valor de la función que me dicen en el enunciado, ¿verdad? Donde me dan el rectángulo, que es ese rectángulo con el cual estamos trabajando acá, me dan definidos los parámetros de variación, tanto de x como de y, y me pide que la calcule con una integral doble usando las sumas de Riemann, y en donde las rectas de partición sean en el eje x la recta vertical x igual 1 y en el eje y la recta horizontal y igual a 3 medios. Y me da dos posibilidades para que yo lo encuentre. Una, que este punto que se evalúa en la definición sea el centro de cada subrectángulo que quede armado, y en la otra, que ese punto no sea el centro, sino que sea la esquina superior derecha de cada subrectángulo. Eso significa que son diferentes las evaluaciones que podamos hacer, y por supuesto las aproximaciones también van a ser diferentes, ¿sí? En algunos casos las aproximaciones son mejores que otras, pero siguen siendo aproximaciones. Bien, vamos a la resolución del ejercicio, que yo prácticamente la tengo toda escrita porque si no es muy largo para resolver. Entonces, en principio, armemos los subrectángulos. Decíamos que la x iba de 0 a 2 con una partición vertical en el 1 y que la y iba del 1 al 2 con una partición horizontal en el 3 medios. Eso hace que me queden los 4 subrectángulos que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces, como me está pidiendo que evalúe en el centro de cada subrectángulo, el centro de cada subrectángulo sería este puntito de acá, que en este caso tiene componente 1 medio y la mitad o el promedio entre el 1 y el 3 medios, que sería el 5 cuartos. Entonces, en el primer subrectángulo el punto medio sería el punto que tiene esas componentes. En el siguiente subrectángulo la componente de x es la misma, pero la que cambia es la componente de y, que sería el promedio entre el 3 medios y el 2, que me da 7 cuartos. De la misma manera evaluamos acá, entre el 1 y el 2 estaríamos teniendo al 3 medios, y, por supuesto, el valor de y en cada uno es el mismo que ya teníamos calculado. Por otra parte, en la definición nos pide el área de cada subrectángulo. En este caso, si yo extrajera cualquiera de esos subrectángulos de ahí, fíjense, esta medida como esta, es de valor 1, mientras que la otra tiene valor 1 medio. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando yo calculo el área, que es base por altura, me da 1 medio. La función es esta que nos habían dado en el enunciado, que ahora yo no lo tengo, pero ustedes sí. Y el punto en el que tenemos que evaluar en este inciso es el centro de cada subrectángulo. Entonces, ¿cómo son nuestras sumas de Riemann en este ejercicio? La i va a variar de 1 a 2 y la j también de 1 a 2, porque son 2 en cada una las divisiones que tengo, las particiones que tengo. Muy bien, eso traducido, ¿qué sería? Ir variando los valores del i y del j de 1 a 2 en cada uno. Entonces voy a tener la función evaluada en este punto por el área de ese subrectángulo, la función evaluada en el siguiente punto por el área de ese subrectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros ahora entendemos que este punto de acá sería, por ejemplo, en el rectángulo 1, 1, el punto 1 medio 5 cuartos, y así siguiendo todos los demás, entonces, en definitiva, fíjense, acá lo que estamos haciendo es evaluar a la función en esos puntos que dijimos. Este sería el rectángulo 1, 1, este que está acá sería, en realidad no el rectángulo, el punto central o el punto medio de ese subrectángulo.
el área de la que ya habíamos hablado. Esto sería el punto en el rectángulo 1, 2, el área, el punto en el rectángulo 2, 1, el punto en el rectángulo 2, 2. Bien, hay que hacer esas cuentas. ¿Cómo hago esas cuentas? Evalúo en la función. La función la tenemos acá. X menos 3 y cuadrado. Entonces, hago X menos 3 por Y al cuadrado. Multiplico por 1/2. Acá hago X menos 3 por Y al cuadrado. Multiplico por el área. Lo mismo en cada uno de esos. Les dejo las cuentas pendientes porque son muy fáciles de resolver. Y esto es lo que aproximamos evaluando en el punto medio de cada subrectángulo. Perfecto. En el siguiente a mí me pide que evalúe ya no en el punto medio, sino que nos decía en la esquina superior derecha. Ok, volvamos al grafiquito. En este rectángulo, esta sería la esquina superior derecha, esta sería la esquina superior derecha del que le sigue, y ahí voy marcando la esquina superior derecha de cada uno. Por lo tanto, el punto cambió totalmente. Entonces, ¿cuál es en el R1, 1? El 1, 3 medios. En el R1, 2. El 1, 2. En el R2, 1. El 2, 3 medios. En el R2, 2. El 2, 2. ¿Se ve? Eso es lo que yo anoté acá. ¿Ven? Ahí les pongo, cambia el punto de evaluación. Y lo mismo que les mencioné recién es lo que estoy escribiendo ahora. Ok, entonces, ¿cómo nos queda nuestra suma de Riemann? Armada sería la evaluación en el punto que está en la esquina superior derecha del rectángulo 1, 1 por el área. El punto que está en la esquina superior derecha del rectángulo 1, 2 por el área. Y así siguiendo. Todas esas cuentas llegan, cuando ustedes las terminen de hacer, a dar esa aproximación. Que como ven es bastante diferente de la aproximación anterior que teníamos. Nosotros después vamos a hacer este mismo ejercicio, pero sin aproximar por sumas de Riemann, sino calculando directamente el resultado, para que ustedes vean cuál va a ser exactamente la respuesta y no por aproximación. Muy bien, vamos a seguir con esto, pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer ahora que me piden, ya no por sumas de Riemann, sino que me piden evaluar directamente esta integral. La integral doble sobre un rectángulo, la función que me dan es x cuadrado y el rectángulo es este que estamos describiendo acá. Perfecto. En realidad, yo tendría dos caminos para calcular esta integral doble. La función es x al cuadrado y, pero yo podría empezar acá con la y acá con la x. O podría haberlo pensado al revés. Me tiene que dar lo mismo. Mientras que esto esté en un rectángulo, me tiene que dar lo mismo. No debería de importar el orden de integración. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto? Necesito integrar a la función con respecto a y. Si voy a integrar con respecto a y, esto es una constante. Entonces la puedo sacar de la integral, como siempre lo hicimos. Entonces, es como que yo voy a integrar esto que está acá. ¿Se entiende? Es decir, esto me va a dar la integral de y, que es y al cuadrado sobre 2, que tendré que evaluar, ahí no sé por qué puse el 0, entre 1 y 2. Y luego integrar respecto a x. Cuando yo estoy evaluando, si este 1/2 les causa un conflicto, sáquenlo. Es una constante, no tienen por qué generarles un conflicto. Y lo que van a evaluar es la y. Esto se queda igual y la y la evalúo en el techo menos el piso, como siempre lo hicimos. Hago techo, que me quedaría 4, hago piso, que me quedaría 1. Es decir, que esto nos quedó la integral entre 0 y 3 de x al cuadrado por 3. Ese 3 es una constante, sáquenlo afuera, ningún problema. Y entonces, ¿esto ahora qué me quedó? La integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, evaluada entre 0 y 3. ¿Sí?
Si quieren, este 3 ya lo pueden simplificar, les queda un medio, y esta evaluación les va a dar 3 al cubo menos 0 al cubo. O sea que el resultado de esto me dio 27 medios. Pero yo podría también, como dije en un principio, haberlo hecho de otra manera. Haber puesto acá a la y, haber puesto acá a la x, y la función que por supuesto nos da la misma. Entonces ahora, fíjense, cuando yo integro con respecto a x, la y es una constante. De la misma manera que hice antes, la puedo sacar afuera. Y lo que integro es x cuadrado. Ese x cuadrado me va a dar x al cubo sobre 3, que deberé evaluar entre 0 y 3 para luego integrar con respecto a y. Ok, esto entonces, ¿qué me da? ¿Este 3 les molesta? Lo sacamos. ¿Y qué voy a evaluar? X al cubo, que me va a dar 27, y 0 al cubo, perdón, que me va a dar 0. Quiere decir que este 27 lo saco, dividido 3, me da 9, y lo que voy a hacer es esta integral, que me queda y al cuadrado sobre 2 evaluada entre 1 y 2. O sea, ese 9 medios me queda multiplicado por 4 menos 1. O sea, ¿cuánto me dio? 27 medios. Es decir, que me dio lo mismo, que es lo que tiene que pasar. Si no nos pasa eso, estamos en el horno. Muy bien. Vamos ahora, como les dije, a hacer el ejercicio que habíamos hecho por aproximación acá en un costadito para que vean el resultado real que me tendría que haber dado si no lo hubiéramos hecho por Riemann. O sea, nosotros teníamos que calcular cuál era la función x menos 3 y cuadrado, y el rectángulo ya lo teníamos. Acuérdense que yo puedo empezar por uno o por otro. Lo voy a hacer de esta manera y a ustedes les voy a dejar la otra forma de resolución para que vean que les va a dar exactamente lo mismo. Bien, a ver, voy a integrar con respecto a y. Esto es una constante, pero es como si yo tuviera un 3, entonces me va a quedar 3 por y. Entonces esto me va a quedar x por y, y esto me va a quedar y al cubo sobre 3, se fue, evaluado entre 1 y 2, y luego integrado con respecto a x. Eso significa, cuando a la y la reemplazo, acá me va a quedar techo menos piso, y acá me va a quedar techo menos piso. O sea, que me quedó x menos 7. Esto es lo que yo tengo que integrar. Eso me va a dar la integral de x al cuadrado sobre 2, y la integral de 7x que evaluamos entre 0 y 2. ¿Cuánto me da esto? Acá me quedaría 2 al cuadrado, que es 4, dividido 2, 2, y 7 por 2, 14. Menos el 0, ¿no? Que no lo voy a tener en cuenta para nada. ¿Cuánto me dio esto? Menos 12. Esto es exacto. Mientras que, fíjense, cuando evaluábamos en el punto medio nos daba menos 11,9 prácticamente, y cuando evaluábamos en la esquina superior derecha nos daba algo de 15 y pico, siempre negativo, ¿no? Que no me acuerdo por qué lo borré, pero eso es para que vean cómo se aproxima mediante sumas de Riemann y cuál es el resultado real que les debería de haber dado. Bueno, después haremos otro videito porque si no se hace muy largo.